Buenos días, Bitcoin. Bienvenidos a mi nueva Bitcoin para pobres. Como siempre, Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Que para pobres también es un libro disponible en Amazon. Si lo queréis gratis en PDF, me lo podéis seguir abajo en los comentarios. Aquí nos da consejo financiero, se da educación y entretenimiento. Bueno, es lo que está pasando. Muchas cosas, como siempre. Hemos clavado otra vez los 50. Parece que lo están haciendo adrede. 50. Estamos en neutro total. Sin embargo, el precio está tomando bastantes alegrías hoy. Claro, es que tres velas verdes seguidas bastante grandes, ¿no? Y parece que vamos hacia la cuarta o quinta. Estamos ya en 27.500 y partíamos de 26.500. Ha subido como mil dólares en muy poco tiempo. Bueno, a ver si se mantiene. Bueno, ya sabéis que en Europa y en todos sitios está subiendo la inflación y está subiendo el precio de la comida, ¿no? Y la inflación de la comida es la más peligrosa que hay. O sea, cuando la gente tiene hambre, o sea, te sube la comida un 30, un 40, un 50%, mucha gente tiene que, digamos, empezar a comprar cosas de menos calidad, a comprar menos cantidad y empiezas un poco a la malnutrición. Entonces, esto es lo más peligroso y lo que suele, a veces esto llega a hacer revueltas que llegan a crear conflictos importantes, incluso a derrocar gobiernos, ¿no? La primavera árabe comenzó en Túnez precisamente porque había inflación de la comida. O sea, pero a la Unión Europea y a algunos gobiernos de Europa no se le ocurre otra cosa mejor que intentar, este es un artículo de, me parece que es el Independent, intentar controlar los precios, control de precios, ¿no? Y esto ya se sabe, de toda la vida se sabe, que esto es completamente absurdo. O sea, si tú intentas controlar un precio de forma artificial, por ejemplo, el gobierno fuera al Mercadona y le dijera, no, mira, los potitos y los danones y la harina no las puedes subir de tanto, de 1 euro o de lo que sea. Lo que estás creando es un mercado artificial en el que de pronto Mercadona dejaría de vender esos productos porque está perdiendo dinero. Entonces se crearía un mercado negro por fuera, en la calle. Habría gente con furgonetas por ahí vendiendo potitos, harina y danones al precio que demanda el mercado, que serían 2, 3, 5 euros. Y entonces terminaría subiendo los precios, multiplicando los precios por 2 y por 3. Eso es lo que ocurre en Venezuela, ocurre en Nigeria, ocurre en Zimbabue, lo que ocurre en todos sitios donde hay inflación alta. Y donde hay, no inflación alta solo, sino control de precios. El control de precios no ha funcionado nunca y nunca va a funcionar, es absurdo. Hay un libro por ahí que me estoy leyendo que se llama 4.000 años de control de precios y de salarios. Y en esos 4.000 años hay cientos y cientos y cientos de ejemplos, desde la Mesopotamia a Egipto, a la Europa moderna, a Estados Unidos, Canadá, Japón, China, todo. De gobiernos intentando controlar el precio y fracasando. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. O sea, no se pueden controlar los precios, el mercado crea los precios y cualquier gobierno que intenta controlar los precios crea un desastre y un caos. A ver si aprende. Pero bueno, ayer se celebró el día de la pizza, el día de la pizza Bitcoin, que se celebra, hacía 13 años que Laszlo, que era un programador, pues tenía mucho Bitcoin y puso un anuncio diciendo, quiero comprar Bitcoin por pizza, alguien me la vende y nadie se la vendía. Y por eso puso el anuncio el día 18 y hasta el día 22 nadie se la vendió, pero parece que era Dominó Pizza o algo así. Esta no es la original. Consiguió comprar dos pizzas por 10.000 Bitcoin, lo cual pues fue la primera transacción de un bien, digamos, tangible por Bitcoin y eso la convirtió en un dinero, ¿no? Desde ese momento Bitcoin se convirtió en dinero, en moneda de cambio. Entonces, hay mucha gente que ha criticado esta transacción y de que gilipollas, 10.000 Bitcoin por dos pizzas, ahora eso serían 300 millones de dólares, qué estúpido, no sé qué. Pero se equivocan completamente, están missing the point. Aquí lo que ocurre en esa transacción, la gente empezó a ver a Bitcoin como dinero.
empezó a hacer otras transacciones. Y entonces Bitcoin empezó a subir de valor, porque ya no solo era una reserva de valor, ya no solo era un dinero de frikis, ya era un dinero real que se podían comprar productos reales en el mundo real. Entonces, esto hubo un antes y un después de las pizzas, y el Laszlo este no era ningún gilipollas. El Laszlo este ha ganado mucho dinero gracias a eso. No ha perdido 300 millones de dólares, no, porque primero, después de comprar las pizzas, seguramente volvió a adquirir las 10.000 Bitcoin y más. Y segundo, Bitcoin se revalorizó muchísimo gracias a esa pequeña acción que tuvo él, ¿no? Entonces, cuando tengáis miedo de pagar con Bitcoin, me decís, no, es que si la vendo me va a pasar como de las pizzas. No, no te va a pasar como de las pizzas, porque te vas a comprar una cerveza por Bitcoin y luego vas a ir y vas a comprar más Bitcoin para reponer la Bitcoin que te ha gastado, los satoshis que te ha gastado. O sea, que no tengáis miedo de eso. Y luego, bueno, fijaros, aquí hay un gráfico que te mide exactamente en el 22 de mayo de cada año cuánto valía Bitcoin. O sea, celebrando, digamos, el aniversario de la pizza, cuánto valía, ¿no? Pues el día que cambió 10.000 Bitcoin por pizza valía 0,004. Eso no llega ni a ser un céntimo, ¿no? Es el céntimo de un céntimo de un céntimo, ¿no? Pero ya el año siguiente vale 7 dólares, luego bajó un poquito, 5, 124, 530, bajó a 200, 400, 2000, 7000, 7000, 9000, 37, 30 y 26. O sea, fijaros cómo se ha multiplicado de 0,04 a 26, ¿no? 26.000 dólares. O sea, y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Esto no acaba nada. No, es que solo acaba de empezar, ¿no? Y bueno, en Venezuela, el presidente Maduro, pues ha declarado que se van a alejar del dólar como moneda hegemónica, como moneda global, y van a intentar dedolarizar el país. Bueno, esto es otro más de los países que se suma a la tendencia de los BRICS. Todos los países que estaban un poco disconformes, ¿no?, con la política exterior y con la política americana, pues ahora pues están viendo la luz y han dicho, vamos, solo por joderlo nos vamos a ir con los BRICS. Pero es un error. O sea, al final, primero, Venezuela va a seguir usando dólares, o sea, es muy difícil escaparse completamente del dólar. Pero sí que muchas transacciones, pues obviamente las transacciones que hagan con China y con Rusia no van a ser en dólares. Entre otras cosas porque no se puede, pues van a utilizar el yuan digital, ¿no? Pero yo le diría a Maduro que en lugar de volverse un mamporrero de Putin, pues cambiar un enemigo por otro no sirve de mucho. Yo le diría que por qué no se acoge a una moneda neutral, que es verificable y que es inmutable, como es Bitcoin. Como muchos de sus ciudadanos ya están haciendo. Y bueno, y aquí también aparece Venezuela en el número 1, lo que hablábamos de la inflación de la comida. Pues en Venezuela la inflación de la comida es 426%. Esto es una economía destruida, rota, y que solo sobrevive la gente porque hay una economía encubierta, ¿no? Una economía, digamos, sumergida. Y otros países que tienen economía o sea, inflación de la comida muy alta son el Líbano, Argentina, Zimbabue, Irán, Turquía. Pero luego ya empiezan a aparecer países como Polonia, Reino Unido con 20%, Chequia con 17%. O sea, esto ya es preocupante. O sea, si tú estás en Reino Unido y te sube la comida de un año para otro un 20%, quiere decir que ese año pues o vas a comer menos o vas a comer peor. Entonces es preocupante, y esto no es debido a nada, sino es debido a la devaluación de las monedas locales. O sea, no es que la comida valga más, sino que la moneda vale menos. Bueno, esto es Strike, que ha anunciado en el foro de Miami que ya están su servicio de compra y venta de Bitcoin y de billetera y de envío en pagos por Bitcoin y tal, está activo en 65 países. Fijaros, ya está en Estados Unidos, en prácticamente toda Latinoamérica, en la India, en Australia, en unos cuantos países de África y alguno de Asia.
Y bueno, Strike son Bitcoin only, son maximalistas totales. Eh, Su CEO Jack Mallers es un gran portavoz de Bitcoin y ha aparecido ahí en varias entrevistas en la conferencia. Entonces, esto es muy positivo. Yo nunca he probado Strike, pero la tengo pendiente. La tengo pendiente de abrirme una billetera con ellos y jugar un poco a ver cómo funciona. Y bueno, colonialismo, ¿no? Colonialismo, que hay muchos tipos de colonialismo, ¿no? Europa, pues en el año, a partir del siglo XVII, por ahí, XVIII, XIX, pues estuvo invadiendo África y Latinoamérica, ¿no? Y lo hicieron básicamente para robar. O sea, no se puede decir de otra manera. O sea, España fue a Latinoamérica a robar oro y punto. Ya está. Luego también imagino que pues, hubo cosas positivas de ese intercambio, pero la principal motivación, no dejémonos de eufemismos, la principal motivación es robar. Siempre que un país va a otro más pobre, es a robarle algo, ¿no? Y luego, pues sucedió la descolonización, la independencia de todos estos países, que fue positiva, pero entonces ahora hay otro tipo de colonización, y es la colonización a través de el Fondo Monetario Internacional y todas esas instituciones económicas que lo que hacen es dar préstamos a los países pobres para luego hacerles extorsión y luego quedarse con sus recursos, quedarse con sus activos más valiosos y estar, digamos, extorsionando a estos países de por vida. O sea, se sigue extrayendo muchísima riqueza de África por parte de países europeos y de China y de Estados Unidos. Y se sigue extrayendo muchísima riqueza de Latinoamérica. Y casi todo está canalizado a través de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Es la nueva forma de colonización. La única forma de escapar de eso es lo que ha hecho El Salvador, es decir, ya no queremos vuestros préstamos, ya no queremos el dólar, vamos a trabajar con una moneda neutra, que es Bitcoin. Y bueno, ahora os voy a poner una entrevista de dos cuñados diciendo gilipolleces como las típicas gilipolleces que se pueden escuchar, como si tienes al Fari y al chiquito de la calzada hablando de física cuántica en el bar de la esquina. Vamos a escucharlo un poquito. Vale, bastante ahí. Bueno, pues este que tenéis aquí en pantalla es obviamente un shitcoiner, no sé ni quién es, pero un shitcoiner que intenta ganar dinero engañando a la gente. Y el otro es un youtuber famoso que hace entrevistas, y algunas entrevistas que ha hecho son buenas, pero en general pues aquí se conoce que no entiende lo que es Bitcoin, ¿no? Entonces básicamente el mensaje que intenta lanzar es, bueno, Bitcoin en realidad no funciona, Bitcoin es demasiado lenta, tarda 2 semanas para hacer una transacción. 2 semanas. ¿De dónde habéis sacado eso? A ver, como mucho, Bitcoin tiene una transacción verificada eh, y irrevocable en 10 minutos. Eso como mucho. Pero en realidad en menos de un minuto tienes transacciones ya verificables. Em, Tengamos en cuenta que Visa y Mastercard, cada vez que tú haces un pago con Visa o Mastercard, para que la transacción sea irrevocable, tiene que pasar 3 meses. O sea, no tienen final settlement, que se llama. El final settlement de tu banco y de Visa son meses. Bitcoin te garantiza esto en 10 minutos. Y en muchos casos en 5 y en 1. Pero es que aparte de eso, si tienes más prisa, puedes utilizar soluciones de capa 2 como la Red Lightning o Liquid y tienes
transacciones, millones de transacciones por segundo. No hay nada más rápido, ni siquiera Solana, ni siquiera cualquier shitcoin que está intentando aquí vender este cuñado. Pues eso, hay que informarse de lo que estás haciendo, hay que tener mucho cuidado con los shitcoiners porque intentan atacar a Bitcoin para decir, no, pero la mía es mejor porque es más rápida. Sí, Luna era muy rápida, Celsius daba mucho rendimiento, FTX era alucinante y todo el mundo que metió dinero ahí está arruinado. Así que mucho cuidado con los cantamañanas y con los cuñados del bar de la esquina. Y bueno, la adivinanza de ayer, ¿no? Pues respondieron muy bien Mike, Sam y María. Sobre todo María se explayó bastante con la explicación y dio una explicación muy buena, ¿no? ¿En qué se parece Bitcoin al idioma inglés? Pues se parecen muchas cosas, ¿no? El idioma inglés es descentralizado. ¿Por qué? Porque el idioma inglés surgió de Inglaterra. Pero si ahora Inglaterra desaparece o Inglaterra deja de hablar inglés, por la razón que sea, el idioma inglés seguiría siendo la lengua franca del mundo. O sea, Inglaterra ya no tiene ninguna influencia sobre el idioma que creó. Lanzó el idioma al mundo y el mundo ha hecho lo que ha querido con el idioma, ¿no? Y es pues, utilizarlo como lengua franca. Entonces, ahora ya no solo no tienen autoridad, sino que además nunca la quisieron tener. Realmente, fijaros que el inglés no depende de una academia. Por ejemplo, el español tiene la Real Academia de la Lengua Española. Y ahí intenta poner normas y en el fondo tampoco tienen mucha influencia, porque en el fondo lo que hacen es adaptarse a las normas, a la evolución del idioma, ¿no? El idioma a veces se empieza a utilizar el castellano de una forma, entonces ellos van años después y cambian las normas, porque como veían que mucha gente no estaba siguiendo las normas, entonces las cambian y las adaptan al mundo real, ¿no? Pero bueno, el inglés ni siquiera tiene eso, ¿no? Ni siquiera tiene una Real Academia del Inglés, con lo cual no tiene sede, no tiene CEO, no tiene un organismo que esté ahí poniendo normas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que no tiene un organismo poniendo normas, sí que tiene un estándar y sí que tiene unas normas, unas reglas, ¿no? Lo que es curioso, ¿no? Lo que ocurre con Bitcoin tiene reglas sin tener jefe. Y esto no siempre ocurre así, ¿no? Pero tú no te puedes tú te pones a hablar inglés ahí de la manera que se te ocurre y nadie te entiende. Entonces no puedes comunicar y por tanto eso no es inglés. Y esto también le ocurre a Bitcoin, ¿no? Tú puedes hacer un fork de Bitcoin y decir, no, en lugar de 21 millones hay 42 millones. Pero nadie te va a comprar tu Bitcoin, tu nueva Bitcoin, y va a desaparecer, ¿no? Que es lo que está pasando con muchas shitcoins, ¿no? Entonces, pues eso, el inglés y Bitcoin son descentralizados, son globales. En lugar de tener que utilizar el euro en Europa, el dólar en América, el peso en Argentina o el yuan en China, tú puedes utilizar Bitcoin en todos sitios. Igual que inglés, el inglés tiene una gran ventaja que yo me he dado cuenta por ahí viajando por el mundo, y es que un francés y un nigeriano solo se pueden comunicar en inglés. No se van a comunicar nunca en francés ni en suajili. Nunca. O sea, es en inglés. Un chino y un japonés en inglés. Un italiano y un eslovaco en inglés. O sea, esa es la gran ventaja del inglés, ¿no? Es que realmente une a países que no hablaban inglés, ¿no? Entonces, si ahora mismo desaparece Estados Unidos, Inglaterra y Australia, el inglés se seguiría utilizando, perderían unos cuantos cientos de millones de hablantes, de parlantes, pero eso se recuperaría porque la adopción del inglés sigue creciendo cada año, al igual que la adopción de Bitcoin. Entonces requiere un aprendizaje, como dice María, requiere un consenso, como ha dicho Sam y Mike, pero eso ocurren de forma espontánea y natural. Y estos consensos se respetan, porque si no se respetan, estás hablando otra cosa, estás utilizando otra moneda y ya no es la moneda franca, ya no es la lengua franca, ¿no? Ambos, además, son sin permiso, nadie te tiene que dar permiso para que tú aprendas inglés o hables inglés. Son incensurables, nadie me puede censurar si yo quiero ahora ponerme a hablar inglés aquí contigo,
Y una cosa que no habéis mencionado, y a mí se me ocurre que es bastante importante, es el efecto network, el efecto red. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una vez que llegas a tener un número de usuarios, una vez que el inglés que a lo mejor en el siglo XVII no era tan hablado en el mundo, pero ya en el siglo XIX sí y en el XX mucho más, una vez que llegas a un número que pueden ser en el mundo, no sé, 1.000 millones de hablantes, etcétera, ya no hay forma de que otro idioma te eche delante. Ya no hay competencia, ya no puedes. El segundo idioma internacional importante que hay en el mundo es el castellano. Sin embargo, el castellano nunca le va a usurpar la corona al inglés. Es imposible, precisamente por el efecto network. Crea una barrera que es imposible de franquear. Nadie habla español que no haya nacido en los 22 o 24 países donde el español es lengua oficial. Un francés no habla nunca con un ruso en español. El francés habla con el ruso en inglés. Y esto es irreversible, es irrevocable. Ya, aunque el español tiene mucha importancia por hablarse en tantos países, sin embargo, no puede llegar a competir con el inglés. Nunca, desgraciadamente, nunca va a poder competir con el inglés y vamos a tener que aprender inglés, ¿no? Ya está, no nos queda otra. Y por esa misma razón, Ethereum nunca va a poder competir con Bitcoin y pues nos toca usar Bitcoin y no podemos usar Ethereum. Así de claro. Entonces, bueno, pues eso es un poco la característica, ¿no?, que tiene el inglés y que lo hacen que sea imposible de eliminar, al igual que es imposible de matar a Bitcoin. Entonces, bueno, la adivinanza de hoy... sí. La adivinanza de hoy era, como es el día de la pizza, ¿no? Pues Satoshi Nakamoto pues, también le gustaba la pizza, ¿no? Y él le ponía, había un ingrediente o dos, claro, con que me digáis uno va bien, había un ingrediente o dos que a él le gustaba poner en la pizza. Y la adivinanza es esa. ¿Qué ingrediente o ingredientes eran los favoritos de la pizza de Satoshi Nakamoto? Y antes de despedirnos, quiero ponernos una viñeta y me ha parecido muy graciosa, ¿no? Que hay una niña lanzando una flecha con un arco, la clava en una pared de madera, en una valla, y cuando la ha clavado, va y pinta la diana, ¿vale? Pinta la diana y, joder, es que la ha clavado, la ha dado en el centro, ¿no? ¿Vale? Pues eso es el análisis, eso es lo que hacen los analistas técnicos de bolsa, de trading, de Bitcoin y todo esto, ¿no? O sea, yo no creo en el análisis técnico, lo siento, y creo que hacen muchas veces esto. Una vez que ya han visto a dónde ha caído la flecha, pintan la diana. Bueno, chicos, esto es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias por el vídeo. Acordaos de retuitear, compartir, comentar, darle al like y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.